En esta mañana voy a compartir una palabra a través de mi canal, el cual Dios nos habla en su palabra en Juan, capítulo 3, 16, dice, versículo 16 dice de esta manera. De tal manera amó Dios al mundo, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, dice Dios, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios. Señor amado Dios, tu palabra nos dice, Padre, aquí en tu escritura, que el que no viene a ti, Padre, ha sido condenado, y el que viene a ti, Padre, trae la luz. Padre celestial, sabemos que hay mucha gente condenada, pero yo te pido, Padre celestial, que tú la alcances con la palabra. Padre eterno Dios, estaré, Padre, en esta mañana, Padre, predicando tu palabra. Seas tú el centro de mi habitación, para que eso, Padre, fluya, Señor, sobre los corazones. Si hay algún hermano, Padre, que me está escuchando y no todavía ha tomado una decisión contigo, la pueda tomar a través de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice su palabra de esta manera. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, el único Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Mira, mi querido hermano, seas evangélico o seas un medio creyente, en esta mañana te voy a explicarte la palabra. Mira Dios cómo habla y relata en la palabra que habla Juan. Y dice de esta manera, Juan explica y dice, ¿por qué de tal manera Dios amó al mundo? Que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé si tú como padre estás entendiendo esto. Mira, yo como padre me pongo en la situación de dar un hijo. Y no porque ame a otro voy a sacrificar a mi hijo. Mira que es difícil tomar esta decisión. Y tú tienes que ver también por qué esta decisión fue tan drástica para el Señor. Mira, por eso que a veces no comprendemos el amor. Comprendemos el amor de diferentes índoles. Pero el amor que habla Cristo es el amor ágape, dice. El amor mayor que pudo hacer por toda la humanidad un hombre. Mira, yo no daría a mi hijo para que pueda salvar a mi vecino. Yo no podría dar a mi hijo a la muerte para que tú tuvieras salvación. Y yo sé que muchos de mis hermanos que me escuchan, o los que no todavía son hermanos, también están escuchando. Ellos se pondrán en el lugar de padre y entenderán que para dar un hijo no es llegar y darlo. Mira que el Señor lo que va a hacer, porque Romano nos relata y nos dice, por cuanto están destituidos de la gloria de Dios, pasamos a ser ignorantes, vagos y apartados de la misericordia de Dios. Desde ese momento Dios hace un plan en el cielo y dice, cómo yo rescato a mi humanidad,
cómo yo rescato de las manos del diablo a mis hijos que yo creé. Porque dice el Señor que con sus manos nos creó. Porque si vamos a Génesis, al principio de la Biblia, Dios no habla de esta manera y no dice así. Dios creó al hombre a su imagen. Lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en sus narices, y este fue un ser viviente. Mira, quiero que recapacites que desde ese momento ya el Señor te tenía considerado. Mira, quiero que recapacites que desde ese momento el Señor tenía un plan en los cielos, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y mira, dice el Señor, y empezó a planear algo en los cielos y dijo: ¿y por qué no hago al hombre en la tierra? Y le creo todas las cosas. Y dice el Señor que con su palabra empieza a hacer las cosas. Empezó a convertir el cielo, las aguas, por el poder de su palabra. Los peces por el poder de su palabra. Al hombre por el poder de su palabra. Y dijo al hombre, lo formó y le dio aliento de vida. El hombre se recapacitó y entendió y vio que Dios lo había creado. Y dice su palabra que Dios vio que el hombre estaba solo. Y dice de esta manera: pero también el hombre está solo. ¿Qué le hacemos? Una compañera. Mientras dormía el hombre, dice que él lo operó y le sacó una costilla y formó a la mujer. Entonces cuando Adán ve a su compañera, él inmediatamente dice: esta es, la toca y dice: es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Y ve que la criatura es igual a él y se contenta y se enamora. Porque dice de ese momento, dice: esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y Dios une ahí a un hombre y a una mujer. Y en el fondo de su interior llegan a ser una sola cosa. Es por eso que yo te digo hasta ahora que tú empieces a recapacitar cómo Dios te formó. Y Dios en aquel momento dice de esta manera: y crea al hombre y crea toda la creación de Cristo. Y desde ese momento vino una maldad sobre la tierra. Y la mujer engaña al hombre y el hombre engaña a Dios. Y va una trayectoria en pecado. Y Dios se arrepiente de haber creado al hombre de tal manera. Pero Dios, después de arrepentirse de haber creado al hombre, también empieza a pensar. Y dice: ¿cómo voy a salvar esta humanidad? Porque todos los hombres que yo creé no son malos. También hay hombres fieles. Y es por eso que en toda la ciudad todos no son malos. En toda la iglesia todos no son malos. Siempre va a haber un remanente que también sea fiel a Dios. Y en este tiempo Dios va y le dice de esta manera: planeemos esto, le dice el Padre, y crea a un hijo que es Jesús. Y envía el Espíritu sobre una mujer que es María. Y es concebido en el Espíritu Santo aquel hombre. Y este hombre se llama el Salvador del mundo, el cual voy a relatar aquí. El Salvador del mundo, el cual te salvó a ti y a mí. El que un día tú tienes que entender que Él te salvó a ti y a mí. Porque mientras tú no entiendas que Él te salvó a ti ni a mí, no puedes entender a Cristo. Porque Cristo tiene que ser el centro de tu habitación. Cristo tiene que ser el centro de tu comunión. Es por eso que dice su palabra que cuando planeó el Espíritu Santo que vino a María, se formó aquel hombre que fue Jesús, el cual se juntan con Elizabeth, y estaba Juan también en el vientre de su madre. Y en el momento que se unen estas dos mujeres, Elizabeth con María, dice que saltan de gozo
al verse. Hubo una comunión entre Juan y Dios, aún siendo pequeño dentro del Espíritu de Dios. Y dice que Juan fue lleno del poder de Dios. De ahí empieza el legado de Juan y también el de Jesús. Jesús a los 12 años se ve en el templo, pero después no se ve más. Después regresa a los 30 años a ser bautizado por Juan. Y Juan empieza su legado a preparar el camino de Cristo. Y mientras Juan empieza a preparar el camino de Cristo y diciendo arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido porque Cristo viene. Y empieza a hablar Juan, y yo bautizo con agua, pero viene otro que es mayor que yo. Y que yo no soy digno de desatar la correa de mis calzados. Y este los bautizará con rúa y fuego, que es el Espíritu Santo. Y es por eso que de ahí viene un nuevo bautismo que se llama el poder de Dios, que es el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Y es por eso que muchos hermanos discuten lo que es bautismo. Uno discute en ser sumergido y otro discute en ser rociado. Pero Juan relata y dice, hasta aquí. Yo predico, dice, y bautizo con agua. Pero detrás de mí viene uno que os lo bautizará con rúa, con el Espíritu Santo. Y eso es lo que tú tienes que entender. Que ya no tienes que ser bautizado con agua, sino tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. Y ese es el problema de los creyentes, que hoy día solo han discutido ser bautizados con agua y no ha visto ningún cambio. Es por eso que dice que Juan, viene Jesús a ser bautizado a los 30 años y dice que Juan dice de esta manera, yo me opongo a bautizarte porque tú tienes que bautizarme a mí. Mira lo que discute Juan, porque Juan del interior reconoce y ve que es el Hijo de Dios. Pero empieza a discutir y no quería bautizarlo. Y el Señor le dice, es necesario para que se cumpla la Escritura. Porque Juan había olvidado que estaba predicando la palabra. A veces nosotros predicamos la palabra y se nos olvida. Y Juan en este momento estaba predicando la palabra, que iba a venir uno mayor que él y que él tenía que cumplir lo que tenía que hacer. Pero del momento que ve a Jesús ya se olvida. Y cuando Jesús viene a ser bautizado, él lo bautiza y desde ahí empieza lo que es el poder de Dios. Desde ahí empieza el Espíritu Santo a trabajar en Cristo para después perfeccionarse en nosotros. Mira, porque dice que Juan dice, y ve desde el cielo y recibe que dice, este es mi Hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Y dice que la paloma se le para a Jesús aquí. Y la paloma tiene un significado que es el Espíritu Santo. Y dice que la paloma se para delante de Jesús ahí en el hombro. ¿Y qué es lo que hace? Juan la ve que permaneció. La paloma no se fue, como se va en algunos de los hermanos, que a veces dicen que son de Cristo, pero la paloma se para ahí y se ahuyenta inmediatamente. Es por eso que yo te quiero llevar a este mensaje, que el Espíritu Santo, cuando tú lo contristes, Él se aleja igual que la paloma. Él se aleja de tal manera que se arranca de ahí. Es por eso que después vino Cristo, después de esto que te estoy contando, porque solamente es un relato, pero ahí entraré a la palabra de lleno. Y dice que después Jesús dice de esta manera, enviaré a mi Hijo. ¿Para qué? Para que salve la humanidad corrompida. Jesús de ese momento es bautizado. Pero Jesús cuando viene desde ese momento empieza su trayectoria. Jesús ya empieza a ser bautizado, queda
sellado con el Espíritu Santo y empieza a cargar el Espíritu Santo. Se empiezan a ver las señales de Jesús. Se empiezan a ver los milagros de Jesús. Se empiezan a ver las grandes maravillas de Jesús. Porque fue llenado con el Espíritu Santo. Y desde ahí el Señor dice que este va a ser muerto. Este va a ser azotado. Este va a entregar su vida por la humanidad. Porque Él se hizo carne y miró como los hombres. Y anduvo como los hombres para ver cómo estaba el pecado en la tierra. Y Él lloraba en parte y predicó la palabra tratando de darle un mensaje de arrepentimiento a la gente. Es por eso que a veces nosotros predicamos de una manera, de una teología moderna. Pero no predicamos de la teología cristocéntrica. Y es por eso que nosotros a veces nos salimos de las teologías. Y a lo mejor llevamos la teología pastoral, pero nos llevamos la teología cristocéntrica, que es el que supera todas las otras teologías. Y es por eso que muchos siguen las otras 3 ramas de la teología, pero no siguen una de las principales, que es cristocéntrico. Mira, el Señor dice de esta manera: envía a su Hijo para que muera por ti y por mí. Y desde ese momento Dios carga con un espíritu. Desde ese momento que fue bautizado, Dios carga con un peso de gloria. Y va al matadero y va a ser degollado y va a ser muerto por ti y por mí. Porque Él lo relata, Isaías dice: irá como ovejas al matadero. Dice: no habrá una palabra que salga de su boca, sino se entregará como manso cordero. Y el Señor se entregó a uno teniendo maldad. Se entrega como un manso cordero para que tú y yo tuviéramos redención. Para que tú y yo tuviéramos la redención de Cristo. Mira, Cristo a esta hora te está diciendo: recapacita y entiende que yo te salvé. Mira, Cristo hasta ahora te está diciendo: mira lo que yo hice por tu vida, aún tú no mereciéndote. Es por eso que te sigo relatando que dice la palabra que cuando Él envía a su Hijo, el Señor vio que todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y desde ahí permanecía la ley de Moisés. Estaba la ley que usted lo destituía de la gloria de Dios. Porque era una ley donde usted tenía que tomar las cosas que estaban escritas. Porque el Padre le había dado esa escritura a Moisés. Pero cuando viene Jesús y el Señor lo carga con el peso de gloria, empieza a sacar algunas cosas que vio que no eran resultado en la tierra. Porque el Señor vio que al hombre se le dijo que le perdonara 7 veces. Y el hombre era incapaz de perdonar 7 veces. Y entonces había una discusión que el que perdonaba 7 veces y el que no perdonaba, había un pecado. Había una discusión entre ellos. Entonces el Señor le agrandó. Porque cuando el Señor va y después le dice a Pedro: no son 7 veces, sino son 70 veces 7. El Señor empieza a aumentar, porque la gracia de Dios te va a dar más trabajo. Es por eso que tú tienes que entender entre la ley y la gracia. En la ley tú cumples las cosas terrenales, las cosas creadas, porque un mandamiento que Dios me envió también a través de Moisés, para que tú cumplas todas las cosas de la tierra. Pero después viene Dios con algo más espiritual, algo del espíritu. Y empieza Dios a poner cosas más fuertes. Empieza a través de la gracia a darte más demanda. Te pone más compromiso en la gracia. Porque mira lo que tienes que saber, que Dios te salvó a ti. Pero tú tienes que dar por gracia lo que tú has recibido. El Señor, por eso es que te pone más demanda en la gracia. Porque en la ley tú tienes que hacer ciertas cosas. Pero en la gracia tienes que aumentar lo que estás haciendo. Por eso que la ley es el mapa
para llegar al momento, a lo que Dios quiere realmente en ti. La ley es solamente para ti un instrumento que te lleva a que tú un día puedas llegar a la gracia de Cristo. Mira, el Señor, sin salirme del tema, que esto solo es una instrucción de todas las cosas, y te voy diciendo lo que Dios empieza a decir de esta manera. Y dice: de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde ese momento Dios hace un pacto y dice: todo aquel que crea no se pierda, mas que tenga vida eterna. Pero hay algo aquí que le quiero poner entre paréntesis, que es creer. Y este es el problema. El problema es que usted va a ver este tipo de evangélicos comunes y que se veían antiguamente. Cuando un evangelista llegaba a una ciudad o a una iglesia, el llamado del evangelista es preparar una palabra que vaya a las almas perdidas. Pero el evangelista hace esto y dice: mira, si tú hoy día no vienes a Cristo, mañana te mueres, te vas al infierno. La verdad lo dice. Pero mira, déjate de decirte que tú no puedes infundirle temor a la gente, porque a Dios no se le ama por temor. A los brujos se le ama por temor y a Cristo se le ama por amor. Es por eso que los brujos, ¿por qué aman al diablo? Por temor. Pero nosotros, ¿por qué amamos a Jesús? Por amor. Hay una gran diferencia entre el amor y el temor. Y es por eso que muchos hijos de Dios hoy día están metidos en el temor, pero no en el amor. Te voy a ir relatando. Cuando tú tienes que venir a Cristo, tú tienes que venir llamado por Cristo. Cristo tiene que tener una relación contigo. Cristo tiene que hacer un compromiso contigo. Y es por eso que muchos en la iglesia han hecho compromiso solo con los hombres. Es por eso que a veces veo hermanos de 50 años, 60 años y juventud en la iglesia, y tú no le ves cambio. Y tú de repente empiezas a pensar y dices: ¿cómo que este es hijo de Dios? Pero realmente no son hijos de Dios. Por eso es que Dios nos relata y nos divide y dice: los que creen son hijos de Dios, mas los que no creen son condenados. Están separados de la ley de Cristo. ¿Cuáles son los que no creyeron? Los que un día el evangelista dijo: pasa adelante, porque mañana te vas a morir. Y este le tuvo temor a la muerte y pasó y levantó la mano. Pero nunca fue capacitado por Cristo, no tuvo un llamamiento de Cristo. Mira, yo llevaba años, 20 años en una iglesia. Llevé 20 años perdido, metido 20 años, siguiendo a mi madre, siguiendo a mi familia de iglesia en iglesia, viendo grandes cosas, grandes milagros, viendo el poder de Dios manifestado y viendo la gloria de Dios cómo se movía. Pero nunca entendí esto y nunca sentí nada. Es por eso que cuando Dios me llamó y me llamó en sueño, mis rodillas se cayeron y mi corazón se quebrantó. Y desde ahí en adelante fui una nueva criatura. Es por eso que tú tienes que ser llamado por Cristo, para que tú seas una nueva criatura. A veces yo le puedo preguntar a los hermanos: ¿cuál fue tu llamamiento? ¿Cuál fue el llamamiento que Dios te hizo? No, resulta que yo iba con mi mamá y mi mamá me dijo que si yo no me bautizaba, mañana voy a morir y me voy a ir con el diablo. Nunca tuviste una relación con Cristo. Nunca le dijiste unas palabras a Cristo. Nunca Dios te tocó ni te reveló nada. Tú estás perdido totalmente. Lo que tú tienes que hacer es decirle a Cristo: Señor, heme aquí. Haz la obra en mi vida. Tócame tú, Señor, que no sean los hombres. Y si tú has sido bautizado 50 veces por las aguas, eso es solamente
un signo. Solamente esto es un símbolo. El bautismo a ti no te salva. El bautismo a ti no te lleva a una salvación. Es por eso que tienes que entender lo que te estaba diciendo más atrás. Que Juan predica de esta manera y dice, vendrá uno mayor que yo. Porque el símbolo del agua se refiere a lo que Dios ya hoy lo tiene en ti. Porque el hombre cuando predicaba nunca se imaginó que de ese símbolo que hacía, después iba a venir Cristo e iba a complementar todo lo que simbolizaba. Mira, es por eso que si tú te has bautizado 50 veces, tú no tienes que seguir bautizándote. Lo que tú tienes que hacer es convertirte a Cristo, pedirle al Señor, Señor, quiero una relación contigo. Señor, quiero un pacto contigo. Señor, tócame personalmente a mí. Señor, perdóname porque yo fui inocentemente y alguien me ungió y hoy día dice que soy evangélico, pero yo no he sentido ningún toque tuyo, ni he sentido ningún cambio tuyo. Es por eso que tú tienes que decirle al Señor, Señor, tócame para que mi alma sea sacada de aquel tormento. Saca mi alma del tormento, dile. Y el Señor te va a tocar en su debido tiempo. Mira, por eso que dice su palabra, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el problema de hoy, que toda la gente está siendo incrédula. ¿Y por qué está siendo incrédula? Porque estos nunca tuvieron un llamamiento de Dios. Porque nunca tuvieron un convertimiento de Cristo, que Cristo los haya llamado a ellos. Por eso dice, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Son muchos los que llama la gente, pero son pocos los escogidos de Dios. Porque tú tienes que ser escogido de Cristo. Cristo te escogió a ti desde el vientre de tu madre. Pero ahora tú tienes que entender y ver que Él tiene que ser el centro en tu interior, para que un día Él te toque verdaderamente. Es por eso, hermano querido, si tú me estás escuchando a esta hora y a ti te bautizó el pastor porque tú eras hijo de la mejor diácona de la iglesia, quiero decirte que está cerrado. El bautismo no viene por obligación. El bautismo viene por amor. Tú estás amando y entendiendo lo que tú estás haciendo. Es porque un día alguien te salvó. Es por eso que mientras Dios no se te revele, tú no puedes hacer nada. Mira, si tú hoy día eres un joven que eras hijo de pastor y te bautizó, eso no te va a valer de nada. Porque lo que te va a valer a ti es lo que tú tienes que tener una relación con Cristo. Lo que va a valer contigo es que Dios tiene que tocarte a ti para que tú nazcas de nuevo. Es por eso que en la iglesia usted va a ver siempre gente que está acá. Está en el lugar de los que no creen. Es por eso que tú ves a alguien cuando va a bautizar a otro, tú lo ves que no siente nada, solo una emoción sobre su vida. Porque cuando tú vienes a Cristo y Cristo te llama, vienen corrientes sobre tu vida. Y tú no puedes ser sujetado de eso. Es por eso que tú sales expulsivamente con el amor de Cristo y predicas y hablas y danzas y haces locura de Dios, porque Dios entró a tu vida. Es porque el poder de Dios llegó a tu vida. Pero cuando tú sos bautizado por el pastor, una rociada en la cabeza y tú sales para afuera y sigues siendo el mismo. Y después a la semana vuelves a la iglesia y sigues siendo el mismo. Es que podrás decir, pero es que este hombre predicábamos lo más lindo. Sí, porque ese era un don, solo él relacionó el don de Cristo. Pero nunca hubo un convertimiento. Es por eso que Pablo también entendió esto. Pedro entendió esto. Jesús entendió esto.
Y es por eso que a ellos, la predicación de ellos era así: arrepentidos y convertidos. Porque primeramente tiene que haber un arrepentimiento y después un convertimiento. Pero aquí es todo lo contrario. En la iglesia solamente hacen convertimiento. Un alma tiene que ser arrepentida primeramente. Tú tienes que arrepentirte. El Señor tiene que tocarte para que venga un arrepentimiento. Y de ese arrepentimiento tú confiesas que algo raro está pasando en ti. Que ya no eres el mismo, que tú estás siendo un loco. Que tú estás haciendo cosas que otros no lo hacen. Es por eso que hay hermanos carnales que todavía no han hecho un pacto con Cristo. Y no entenderán a los espirituales. Porque los espirituales Dios los llamó. Y a ti no te ha llamado nadie todavía. Tú estás acelerando un tiempo que todavía no ha sido tu tiempo. Tú estás caminando en un camino que todavía no es tu camino. Tú te has metido en un camino que todavía no debía haberte metido. Te digo, hermano querido, recuerda cuál fue lo que te sucedió a ti. Si tú hoy día te bautizaste y nunca ha pasado nada en tu vida, eso no vale para ti. Dile al Señor: Señor, yo quiero ser bautizado como relata Juan. Señor, yo quiero ser tocado como relata Juan. Y desde ahí en adelante tú vas a tener un encuentro con Cristo y va a ser Cristo el que te va a bautizar. Yo he sido bautizado por toda la rama, pero Dios a mí me bautizó. Él me sacó de una cama. Él me llevó a un encuentro con Él. Él me tocó y selló todo lo que yo tenía. Es por eso que mientras tú no te toques Jesús, tú no puedes ser sellado. Mira, hasta ahora te digo, si tú hiciste una confesión un día por temor, tú todavía te puedes salvar. Pídele a Dios mientras de tu relación, en el tiempo que llevas congregándote. Pídele a Dios y dile: Señor, yo quiero ser bautizado como explica Juan. Señor, yo quiero tener un encuentro contigo y que tú me toques. Señor, yo lo hice emocionalmente. Señor, yo lo hice por temor a mi familia. Señor, yo nunca quise ir a la iglesia, pero me obligaron. Tú confiésale esas cosas a Dios y Dios te va a rescatar de ese hoyo que te has metido. Dios te va a rescatar de donde tu propia familia te metió a la fuerza. Es por eso que ahora, querido hermano, querido oyente, este mensaje quiero que tú lo entiendas, que el Señor un día fue a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y dice: y todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo ya estaba condenado a través de la ley. Porque el mundo, dice, amaba más las tinieblas que la luz. Y eso es lo que tú tienes que entender. Que el hombre, mientras más amaba las tinieblas, Dios más lo amó. Porque Dios vino por él. No tenía por qué haber venido. Y ahí donde se transforma la gracia en el ser humano. Y hoy día la gracia se entiende mal. Hoy día todos los evangélicos viven graciosamente. Pero no es la gracia que relata Dios. La gracia que relata Dios, ¿sabe cómo es? La gracia que relata Dios es sacarte de donde tú no merecías haber sido sacado. La gracia de Dios es sacarte de ahí donde tú no tenías por qué Dios sacarte de ahí. Tú cometiste pecado, la ley te faculta que tú tienes que morir, por lo tanto tienes que morir. Esa es la ley. Pero Dios, ¿por qué tú tuvo que ir a sacar de ahí? Dios va como Él se presenta como Padre delante de toda la humanidad y muere por la culpa tuya. Tú quedas libre y Él toma tu lugar. Es por eso que Dios ha tomado nuestro lugar. Tú a través de la ley estabas condenado. Yo estaba condenado a través de la ley.
Pero Dios va y se pone como opositor y como defensor de tu vida y de la mía. Y Él toma el sacrificio que tenías que tomar tú y yo. Hoy día el Señor toma lo que a ti te pertenecía. Si tú sigues siendo un hombre de la ley, tienes que morir bajo la ley. Pero si tú te metes a la gracia, tu Dios te perdona todo lo que tú hiciste en la ley. Es por eso que la gracia dice que es lo inmerecido. Lo que tú no te mereces, Dios lo hizo por ti y por mí. Es por eso que muchos hermanos en la iglesia no entienden esto. Y es por eso que todavía no van a entender, porque mientras ellos no se conviertan a Cristo, no pueden entender. Puede decir, no, es que el hermanito lleva años porque la hermana María era tan fiel a la iglesia que ella toda la vida trajo a su hijo Panchito. Y Panchito sabe que nosotros lo bautizó el pastor porque el pastor sí que es fiel. Pero déjame decirte que si tú no tienes un convertimiento y un toque de Cristo, eso no te vale de nada. Te metan 1000 veces en el agua, te echen 1000 varillas con agua en la cabeza, te manden 20 jarros de agua en la cabeza, tú nunca vas a poder entender, porque esos son todos rituales, son todas cosas humanas. Lo de Cristo te transforma y te cambia. Yo por eso, querido hermano, te quiero decir hasta ahora, ¿has sido tocado de esta manera que te estoy diciendo? ¿Te ha tocado Dios así como me tocó a mí? ¿Y como ha tocado a grandes hombres? Tú puedes decir, no, pero es que Dios lo hace multiforme y lo puede hacer a su manera. Pero Dios cuando te llama a todo lo hace de la misma manera. Tal vez en distinto índole. Puede estar en una cama, puede estar en un camión, puede estar debajo de un camión. Pero Dios te llama de la misma manera. Dios tiene que llamarte con un toque. Dios tiene que tocar tu alma para que tu alma sea destrabada del lugar de tormento. Y ahí tú puedas empezar a ser un loco de Cristo. Es por eso que ahora su palabra relata más adelante, dice, porque Él no envió, dice, a Cristo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Es por eso que Dios vino a salvarte, no vino a condenarte. Es por eso que nosotros hoy día tenemos que entender que si Dios no nos condenó antes, hoy día tenemos que hacer cosas para agradecer lo que Dios hizo por nosotros. O sea, yo predico de agradecimiento a Cristo y porque Dios me manda. Yo evangelizo porque Cristo un día me sacó. Le quiero agradecer, pero no porque Él me obligue. Yo voy a predicar a las calles y visito a mi hermano, no porque Él me obligue, sino porque yo quiero hacer algo para Cristo. Porque aunque haga miles de cosas para Cristo, no voy a conformar a Cristo, pero tiene que haber un amor, un agradecimiento en mí. Por eso que Gedeón dice que estaba en un lagar y estaba escondiendo todas las cosas cuando el pueblo venía y destruía a su ciudad. Y él estaba escondiendo el trigo y el Señor le dijo, te voy a sacar para que tú defiendas el territorio. Y Gedeón dice que después va y dice, Señor, muéstrame las señales. Dios le muestra aquellas señales. Pero después Gedeón, mire lo que hace. Espérame, le dijo el Señor. Voy y vuelvo. Y él va y viene y le trae una ofrenda a Dios de agradecimiento por todo lo que él había hecho con él. Y le trae lo mejor de agradecimiento. Es por eso que el Señor te trajo a ti. Tú tienes que agradecerle a Él. No sé de qué manera le vas a agradecer, pero tienes que agradecerle. Más adelante dice su palabra, y esta condenación dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es por eso que hoy día vemos los hombres amando más las tinieblas que la luz. ¿Por qué manera? Porque más abajo te relata, ¿por qué estos aman más la luz que las tinieblas? Dice, porque dice, todo el que hace lo malo aborrece a la luz. Ese es el problema, que mientras tú estés haciendo lo malo, siempre vas a aborrecer la palabra que es luz.
Mientras tú estés haciendo lo malo, siempre vas a aborrecer cuando yo te predique la palabra verdadera. Porque la palabra es luz, lumbrera en tu camino. Esa es la diferencia. Y tú puedes decir, es que yo voy 50 veces a la iglesia y el pastor me tiene como catalogado como el mejor mensajero en la iglesia. Pero ¿sabe lo que estás haciendo? Lo que Dios me relata aquí. Mira lo que Dios me está diciendo. Que tú no amas la luz. Porque tú amas más las tinieblas que la luz. Aborreces la luz. Y la luz es la corrección. La luz es el amor de Cristo. Es por eso que hasta ahora yo te digo, ¿en cuál estás viviendo? ¿Estás amando más las tinieblas que la luz? Mientras tú ames las tinieblas, no puedes amar la luz. Dice la palabra que la aborrecerás. Es por eso que más adelante dice, ¿para qué? ¿Para qué aborrecieron la luz estos malos? Para que su obra no sea descubierta. Está más que claro su palabra. Es por eso que muchos hermanos, cuando tú predicas un mensaje y es la luz de la palabra que lo está iluminando, ellos se enojan y se levantan de la mesa, de la silla y arrancan y empiezan a alegar. Es porque la luz lo está alumbrando. Y cuando la luz te alumbra los ojos, empieza a quemar los ojos y te empieza a poner inquieto y empieza a ponerte incómodo. Y cuando la palabra te empieza a enfrentar y a confrontar, tú empiezas a ponerte inquieto y te vas en contra de la luz. Y eso es lo que está pasando en la iglesia. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Pero Dios ya sabe los que no son de la luz. Por eso que me dice, porque estos no quieren que sus obras sean descubiertas. Mira, mi querido hermano, tú no quieres que tu obra sea descubierta. Nunca vas a dejar que la palabra entre a tu vida. Es por eso que te convienen aquellos mensajes que te dice, sigue haciendo lo malo porque el Señor un día te sacará de ahí. Sigue pecando porque el Señor ha sido amor para tu vida. Sigue haciendo lo malo porque el Señor un día te abrazará y te limpiará. Ese es el mensaje que a tú te encanta. Es el mensaje que a la nación le encanta. Ese es el mensaje que se lleva por toda la iglesia. Y tú llenas la iglesia en 3 tiempos. Mira, déjame decirte que si yo voy a la calle y empiezo a dar un mensaje de este tipo, ¿sabes que se me va a rodear multitud de gente? Pero si yo voy y le lanzo un mensaje que si tú no cambias estás en tiniebla y que si tú cambias estás en la luz, ay, me van a seguir poquitos. Pero ese es el verdadero mensaje. El mensaje que tiene que ser verdadero es el centro cristocéntrico. Métete en la cabeza, tú que estudias teología. No puedes seguir la teología pastoral. No puedes seguir la otra teología. Sigue la teología cristocéntrica para que Cristo sea el centro de tu vida. Más adelante dice, amaron más las tinieblas que la luz, dice, porque todo aquello, dice, que hace lo malo, aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Está escrito en su palabra y así tiene que ser, porque Él lo decretó y Él lo sabe. Todos los que aman las tinieblas aborrecen la luz. Y todos los que aman la luz aborrecen las tinieblas. Es por eso que mientras tú te hagas amigo del mundo, te constituyes enemigo de Cristo. Es por eso que yo soy enemigo del mundo. Dice más adelante, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Qué dice la palabra? El que practica la verdad viene a la luz. Ese es el problema. Que tú no has venido a la luz porque no has practicado nada de la verdad. Practica la palabra, practica todo lo que está escrito y recién verás la luz. Mientras de eso no verás la luz. Verás las tinieblas, como dice su palabra. Entonces hubo una discusión, dice. Más adelante dice, mas el que practica la verdad, dice, viene a la luz para que sea manifiesto que todas sus obras son hechas por Dios.
Aquí el Señor te dice, si tú vienes a la luz, es para que sean manifiestas tus obras. Ahora te dejo con este mensaje y que Dios te bendiga. Que Dios te cuide y que Dios haga entenderte y puedas entender cómo te debes llegar a Cristo. Dios te bendiga, Dios te cuide y te guarde y pueda hacer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias.